buenas noches, mi nombre es Laura Paulino, estudiante de término de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Santo Domingo, y en la noche de hoy me place poder compartir el espacio con una periodista de una amplia experiencia y su nombre es Argénida Romero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto, un placer. Gracias por la invitación a formar parte, de tu aprendizaje, vamos a decirlo así, en tu vida como profesional. Muchas gracias, de verdad. A la orden. Entonces, en este momento, yo le haré algunas preguntas breves acerca de los retos a los cuales ustedes se enfrentan, los periodistas. Entonces, en primer lugar, háblanos un poco acerca de quién es Argénida Romero y su desenvolvimiento en los medios de comunicación. Bueno, yo tengo alrededor de 17 años ejerciendo. La gran parte de mi carrera ha sido en medios escritos. En una época trabajé un poco televisión en la parte de producción. Fue mi sueño desde mi adolescencia dedicarme al periodismo, específicamente al periodismo. Es una carrera satisfactoria dependiendo de cuáles sean quizás las metas y también desde el ejercicio, cómo te entiendes desde tu papel como periodista. En ese sentido ha sido satisfactorio para mí, aunque claro, con las dificultades que marca cada país. En este país hay dificultades muy específicas en el ejercicio. Y bueno, en esencia, eso soy yo. Empecé en medios antes de la era digital y ya con computadoras, claro está, en las redacciones, aunque sé escribir a máquina de escribir. Pero con el tiempo me he ido integrando ya en todo lo que ha sido el periodismo y sus cambios a partir de las plataformas digitales, redes sociales, nuevas maneras de hacer periodismo, nuevos soportes, y ha sido todo un aprendizaje. Perfecto. Entonces, a partir de aquí, como periodista, ¿qué impacto crees que tienen las redes sociales dentro de tu profesión, que es el periodismo? Bueno, ha tenido mucha. Hay que entender que las redes sociales son medios. Un medio similar, por decirlo de alguna manera, a la televisión, a la radio y al periódico impreso. Pero que incluye un aprendizaje de nuevos formatos. Y también ha traído obviamente sus dificultades. Claro. Impacta en todo, o sea, impacta desde la manera en que tienes que concebir la realización de la noticia para tu audiencia, para las personas, manera de que la información pueda ser clara, pueda ser precisa. A veces el medio tiende a afectar mucho esta parte, porque antes se escribía, se trataba de explicar, el medio era muy desde la escritura y sigue siendo la base del periodismo, no importa el medio que se utilice. Pero entonces ahora tú tienes este formato de video, están los podcasts que también se utilizan dentro de los podcasts que se utilizan también dentro del periodismo. Entonces eso te obliga a aprender y a tener recursos. También la audiencia ha cambiado. O sea, las redes también han formulado un cambio en la manera en que la audiencia consume la información. Y eso es algo que no se puede dejar fuera de la ecuación de este ejercicio. O sea, impacta de todas maneras, ha impactado mucho y creo que seguirá impactando, sobre todo en las audiencias más jóvenes, que están más atadas al video, sobre todo al video, al viral, al meme, que no significa que no se pueda utilizar para informar, claro, pero hay que tener sus cuidados para no terminar desinformando en vez de informar. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cuáles oportunidades podrían aprovechar los futuros periodistas como yo a través de lo que son las redes sociales y la nueva era digital en el periodismo? Un mundo de posibilidades. Es una frase muy trillada, pero muy cierta. Lo que aquí habría que ver un poco es no perderse en la forma y poner atención al contenido, al fondo.
recuerdo de niña ver a mi abuelo escuchar radio, las noticias en la radio. Él no veía televisión, no leía periódicos, él se informaba a través de la radio, que en una época era el medio más accesible para la gran parte de la población dominicana. Y recuerdo escuchar reportajes radiales. Cuando empezó entonces el tema del podcast, ahora, una de las grandes posibilidades que aquí no se ha desarrollado, como en otros países de América Latina, son los reportajes audibles, que ya no es radio, pero se puede retomar esto de hacer reportajes de audio, reportajes, no personas opinando sobre un tema, no personas entrevistando, porque eso lo estamos viendo y está bien, pero hay un gran campo vacío en República Dominicana de reportajes audibles que la gente pueda escuchar y es maravilloso. Hay muchos ya en América Latina en español. Antes era muy de anglosajón, pero ahora en la región hay muchos podcasts de reportajes que no solamente se limitan a una entrevista. Y es una técnica que creo que se ha perdido, hacer esos reportajes de audio que se sustentan en el audio. Eso es un gran campo a explorar, que ojalá pronto las nuevas generaciones se interesen, o sea, los nuevos profesionales del periodismo se interesen por ese campo. En cuanto al video, en las redes, sobre todo Instagram tiene muchas posibilidades porque es, por ejemplo, una red social que puedes integrar texto, audio, es como una pequeña televisión, más sencilla y más limitada quizás que YouTube, que hay que producir más, por ejemplo, ahí es un poco más costoso, pero Instagram pienso que a nivel informativo se puede explotar muchísimo. Y de una manera condensada se puede informar muy bien a través de esa red social. La más limitada es Twitter. O sea, el Twitter tiene un tema de limitación y sirve más como una red de apoyo a otros medios. O sea, es un medio de apoyo a la información que tú difundes por otros medios. Pero también con el tema de los hilos, por ejemplo, que se integran videos. También sé que tiene un alcance menor que las demás. Estadísticamente en República Dominicana el alcance de Twitter es muy limitado frente a Facebook, frente a Instagram, frente a YouTube, pero es un apoyo interesante porque es un foro donde se habla, donde se discute mucho, donde están los políticos. Es interesante, ahí se puede explorar también muchas cosas. YouTube creo que hay un tema de contenido que se puede mejorar mucho a nivel informativo, porque hay mucho entretenimiento, hay información, pero no precisamente información diaria o de profundidad, o sea, hay información temática de ciencias, por ejemplo, física, mucho entretenimiento, espectáculo, música, gente que le gusta la pintura y habla sobre pintura, sobre historia, pero creo que también ahí se pueden implementar un poco proyectos netamente de información. Aquí hace mucha falta la cobertura regional, de provincia, de pueblo, lo que se llama una vez periodismo ciudadano, que tengo una discusión ahí, que hay que discutir un poco ese término, pero siento que hace falta esa cobertura de los pueblos, de las provincias. Y me extraña que quizás ahora cuando tenemos tantos medios y herramientas, se haya descuidado tanto esto, de que podemos crear canales a través cuentas y canales de YouTube, a través de Instagram también, de Facebook, donde se enfoque la información de un pueblo, de una provincia, de manera profesional, bien hecha. Eso es posible y necesario. Claro. Bien, ahora, como Argénida Romero, a la hora de crear contenido para los medios de comunicación, ¿qué facilidades te brindan los dispositivos móviles? Un dispositivo móvil es genial. Yo recuerdo que en Clave Digital trabajé, que fue el primer medio informativo a nivel periodístico digital en este país, netamente digital. Yo trabajé ahí casi 2 años y recuerdo que en esa época era bastante difícil
porque las cámaras digitales todavía eran muy grandes, las resoluciones de los celulares en fotografía eran fatales todavía en 2007. Entonces tú te tenías que cargar mucho para poder para poder incluir un video, una noticia, había que trabajar demasiado para incluir un video de 1 minuto. Entonces tú tienes ahora un celular que tú puedes hacer de todo. Tú puedes grabar el video y puedes sacar el audio del video y elaborar una nota o un texto, incluir el video. Hay programas de edición gratuitos, incluso que hay apps que tú pones en tu celular y ahí mismo tú editas el audio, sí. Tú editas el video, o bueno, uno o un equipo, depende del proyecto que sea. Y con un celular tú puedes hacer todo eso, puedes entrevistar, tomar fotos, hacer video, hacer una transmisión en vivo por cualquiera de las redes sociales. O sea, es una herramienta, yo creo que es un sueño que se tuvo hace muchos años. Es una herramienta muy efectiva a la hora de recabar información, de transmitirla, de trabajarla. De hecho, ya incluso hay concursos en Europa que premian el periodismo hecho con celulares y publicados no solamente en web o en medios, vamos a decir, medios tradicionales que ya no existen. Ya el medio tradicional como tal no existe, sino estos medios, los medios tradicionales que se han amplificado en la web, en la internet. Entonces, claro, ahí tenemos la herramienta ideal para hacer un buen trabajo y lo mejor de todo, accesible. Tú con un celular puedes entrar, por ejemplo, a lugares donde no puedes entrar con una cámara grande. La gente tiene quizás a veces menos temor de utilizar, por ejemplo, tú no necesitas un entrenamiento muy específico para utilizar un celular, a diferencia de para utilizar una cámara de filmación. Entonces sí, eso es, para mí, por ejemplo, que me gusta hacer mucho periodismo a través de mis redes sociales, lo hago todo con el celular. Casi siempre, cuando estoy en un escritorio y es genial, así que ustedes están, creo que en el mejor momento de las herramientas para hacer periodismo. Este es el mejor momento, lo que hay que ver es el uso que se le da, claro, y el contenido que se crea. Algo que me parece súper curioso de los dispositivos móviles es que ya no te limita a que, bueno, se da un hecho y hay que esperar a que el reportero llegue, investigue el caso. Ya eso, hasta las personas que no están estudiando periodismo, los convierte en reporteros. Toda la persona que tenga un dispositivo móvil a la mano puede compartirlo. Se hacen denuncias. Eso yo lo he visto en Telesistemas, si no me equivoco, que envían sus denuncias y ya son transmitidas a través de la televisión. Sí, ahí hay un concepto interesante, la democratización de la información, pero también tiene sus peligros. Entonces aquí el papel del periodista, que es el papel que hemos tenido siempre dentro de nuestro oficio, es verificar. Hay que tener cuidado con eso, porque a veces amparados en ese, todo el mundo puede ser reportero, todo el mundo puede reportar, se cometen faltas éticas y profesionales graves, de verdad graves. Por ejemplo, no todo se puede publicar, no todas las imágenes se pueden publicar, hay que respetar derechos. Hay leyes que amparan la privacidad, por ejemplo, de los menores de edad. Hay que tener cuidado con cómo se expone a una víctima de una situación, porque quizás la estamos poniendo más en peligro. Y ahí entramos los periodistas, porque nos formamos para eso. O sea, una persona puede tomar un celular y grabar cualquier cosa, pero el periodista debería y debe tener preparación para saber cómo manejar esa información en el sentido ético y profesional. Y no ser víctima, que muchas veces pasa, bueno, no me gusta la palabra víctima, pero bueno, no ser preso de una manipulación, a veces adrede o a veces de manera inocente. Hay virales, se viraliza, se utiliza
un video de otra situación se hace pasar por otra situación que no es. Está también el deepfake, por ejemplo, o sea, se pueden poner rostros en videos y se ven bastante reales de personas que no están ahí, que no estuvieron ahí, se pueden manipular audios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora el trabajo de verificación del periodista es muchísimo más pesado, mucho, porque el flujo de información es, yo no sé cómo sería un porcentaje a comparación de hace que 20 años, cuando yo empecé hace 17 años, es infinitamente mayor. Entonces el peso del trabajo de verificación es a veces bastante agotador, porque la web es un hoyo que no, o sea, el internet no se acaba nunca. Tú no cierras nunca una página web. Y la gente está muy acostumbrada a la inmediatez, a que me quiero enterar. Y es un peso de trabajo bastante fuerte. Entonces ahí hay que aprender a poner límites y siempre verificar. Ahí es la diferencia. Eso nos hace profesionales, nos hace distintivos en esta época. Nuestra profesionalidad y el trabajo de verificación. Ya para culminar, realmente ha sido una entrevista bastante beneficiosa. Como profesional con una extensa trayectoria, ¿qué consejo le darías a los futuros comunicadores y periodistas? Lean mucho, por favor. Lean mucho. El que lee mucho aprende a escribir bien, aprende a expresar bien lo que ve, porque es un trabajo intelectual con su carga de aprendizaje. El que lee mucho, como lee, aprende a escribir bien, aprende a cómo se escribe, a expresar las cosas, tiene riqueza de verbos, no se limita solo a decir fulano dijo, fulano declaró, fulano afirmó, fulano señaló, sino que te construye un mundo, o sea, tienes herramientas para tú expresar esos hechos y podérselo traducir a la gente, no importa la plataforma, no importa el medio que utilices. Lea mucho, eso es lo primero. Lo segundo también, fórmense en la parte ética. Es muy importante. Ahora mismo hay al menos desde mi punto de vista, siento que hay una deficiencia ética. No todo se vale. No todo se vale para informar. No se vale engañar. No se vale manipular. No se vale pasar por encima de derechos que tienen las personas. Hay también un tema de criterio con respecto a las fuentes, al Estado, al papel del Estado y los medios. Tenemos que crear una conciencia crítica frente al uso de la información, sobre todo en tiempos como álgidos, como tiempos de campaña electoral, cuando acontece una desgracia, es una situación de desgracia humana. También hay otro punto importante, tenemos que educar los prejuicios. Todos tenemos un contexto social, cultural, de donde venimos. Y hay que tratar de empatizar, de ser humano, de entender que la información no es algo en el vacío. La información es social, es cultural, es política, afecta y viene de la gente y va hacia la gente. Entonces hay que educarse en los prejuicios, entender que aunque yo tengo un marco de vida distinto quizá a la persona que entrevisto, al barrio donde voy, también entender que el otro tiene el propio y hay que ejercitar eso. No solo un tema de respeto, porque se puede contraargumentar con respeto, sin adjetivos, sin calificativos, sin etiquetas. Hay que abrirse a eso. Para mí esos son 3 elementos sumamente importantes, esos 3 elementos. La ética, la formación y la humanización del ejercicio periodístico. Estoy totalmente de acuerdo con esos 3 puntos, Argénida. La verdad que ha sido una entrevista gratificante. Quizás hubiese querido que se extienda un poquito más porque he aprendido bastante. Gracias por tu tiempo. Y bueno, verás la entrevista porque la subiré a mi canal. Okay.
igual te puedo enviar el link. Sí, envíamelo. Gracias, sería famosa. Fue un honor realmente. Gracias a ti, Laura, por el espacio, por considerarme para hacerme este tipo de preguntas. La verdad que fue un placer. Espero que pases feliz noche y te dejo saber cuando suba la entrevista. Gracias. Chao.